La vida futura. Para comprender el momento que vamos a citar seguidamente, tenemos que desplazarnos mentalmente a la época de Jesús, porque era muy de mañana. Judíos llevaron a Jesús de casa del sacerdote Caifás al pretorio. El pretorio era el palacio donde habitaban y juzgaban las causas los pretorios romanos, que eran los magistrados que ejercían jurisdicción en Roma o en las provincias. Ellos, los judíos, no entraron en el pretorio precisamente para no contaminarse y poder comer en la Pascua. Salió pues Pilatos y dijo: ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Y los judíos contestaron: si no fuera un malhechor, no te lo traeríamos. Y Pilatos les dijo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. A lo que los judíos contestaron: es que a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Con esta contestación vemos las intenciones de los judíos en relación con el futuro de Jesús. Pilatos, volviendo a entrar en el pretorio y llamando a Jesús, le dijo: ¿eres el rey de los judíos? A lo que Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuese mi reino, mis servidores pelearían para que no fuera yo entregado a los judíos, mas mi reino no es de aquí. Pilatos le dijo entonces: ¿luego eres rey? A lo que Jesús respondió: habéis dicho que yo soy rey. No he nacido y no he venido para este mundo, sino para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es amante de la verdad, escucha mi voz. Juan capítulo 18, versículo 33, 36 y 37. Con estas palabras, Jesús designa claramente la vida futura que presenta en todas las circunstancias, como el término a donde iba a parar la humanidad, el cual debe ser objeto de las principales preocupaciones del hombre en la tierra. Todas sus máximas se refieren a este gran principio. En efecto, si la vida futura, la mayor parte de sus preceptos morales, no tendrían ninguna razón de ser. Por esto, aquellos que no creen en la vida futura y se figuran que solo habla de la vida presente, no los comprenden o los encuentran pueriles. El filósofo contemporáneo alemán Ernst Bloch ha dicho que no fue el moralismo del Sermón de la Montaña, sino la promesa de una vida eterna, el paraíso, lo que permitió la victoria del cristianismo sobre el paganismo de la omnipotente Roma. Todo cristiano lee y cree en la vida futura, pero la idea que muchos se forman de ella es vaga e incompleta y por lo mismo falsa en muchos puntos. Para un gran número, esta solo es una creencia sin certidumbre absoluta, y aquí se siguen las dudas y también la incredulidad. El espiritismo ha venido a completar en este punto, como en otros muchos, la enseñanza de Cristo cuando los hombres han estado en disposición de comprender la verdad. Con el espiritismo, la vida futura ya no es un simple artículo de fe, una hipótesis, es una realidad material demostrada por los hechos, porque son testigos oculares los que vienen a describirla en todas sus fases y con todas sus peripecias, de tal modo que no solo no es posible la duda, sino que la inteligencia
más vulgar, puede representársela bajo su verdadero aspecto, como nos representaríamos, por ejemplo, al país en que se dé una descripción detallada. Hipólito León Denis Rivail, Allan Kardec, el codificador de la doctrina de los espíritus, decía con gran énfasis que la fe verdadera solo es aquella que es capaz de convivir con la razón y la inteligencia en cualquier época de la humanidad, afirmación con la cual estamos totalmente de acuerdo. La Escuela Científica de Oslo, en 1978, aportó la teoría de la posibilidad del determinismo, de que nada es. El determinismo es un sistema filosófico que niega al hombre el derecho de obrar libremente, de acuerdo con su voluntad. Es decir, todos nosotros somos un futuro permanente. Aquellos que sigamos aquí, ya no estamos aquí. 40 minutos que estemos hablando aquí, una gran parte de nuestro cuerpo se ha muerto y una gran parte de nuestro cuerpo se ha reconstruido. Desde la fisiología, que es la ciencia que estudia las funciones de los seres orgánicos y los fenómenos de la vida, se nos dice que cada 15 minutos una séptima parte de nuestro cuerpo se muere, mientras que una séptima parte de nuestro cuerpo se restablece. En cada segundo, 30 millones de glóbulos rojos mueren y 30 millones de glóbulos rojos nacen, hasta el día que por la vejez, no naciendo más glóbulos rojos, llegue la descomposición orgánica y por consecuencia la muerte física. Esto quiere decir que una persona de 70 años posiblemente ya tuvo 10 cuerpos distintos y no se dio cuenta de ello, porque toda la materia cada 7 años se transforma, con excepción de las neuronas cerebrales. La ciencia ha venido a demostrar que la muerte ya no tiene misterios. Venimos pues de la patria del espíritu y retornaremos a la patria del espíritu. La muerte es una puerta que se abre para la vida. Vivimos en la tierra el prólogo de la realidad espiritual. El misterio de la muerte es la transformación de una realidad objetiva para otra realidad de naturaleza subobjetiva. El codificador dijo: el ser pensante es constituido de 3 elementos: el espíritu eterno, el perispíritu y la materia. El espíritu eterno, según la pregunta número 23 del libro de los espíritus, es el principio inteligente del universo. El perispíritu, o cuerpo de plasma biológico, constatado por la cámara Kirlian, ha sido denominado también como cuerpo bioplasmático. Las americanas Lynch Roder y Sheila Ostrander escribieron un libro muy interesante, Descubrimientos psíquicos detrás de la cortina de hierro. Y en él dicen que el cuerpo energético que se retira del cuerpo físico en el momento de la muerte es el cuerpo bioplasmático. Y nos queda la tercera parte, que es la sombra transitoria que pasa, la materia. La certeza de la vida futura del espíritu no excluye la aprehensión en cuanto al desprendimiento del cuerpo físico. Hay muchas personas que temen precisamente a la vida futura,
sino al momento de la muerte. ¿Será doloroso ese momento? ¿Cómo nos sentiremos? Para tratar de aclarar esas cuestiones, Kardec consultó a los espíritus y recibió de ellos como esclarecimiento que el cuerpo físico casi siempre sufre más durante la vida que en el momento de la muerte. El alma no toma parte de eso, y los sufrimientos que algunas veces se experimentan en el instante de la muerte son un gozo para el espíritu. Sin embargo, es preciso que consideremos que la liberación del envoltorio físico no es igual para todos. Hay una variación muy grande, tan grande como las diferentes formas de vivir adoptadas por los encarnados. Cuando se ve la calma de algunos moribundos y las convulsiones terribles de otros, se puede juzgar por anticipado que las sensaciones experimentadas no son siempre las mismas. La separación del alma se hace en forma gradual, pues el espíritu se suelta poco a poco de los lazos que lo retenían, de tal manera que las condiciones de encarnado o no encarnado en el momento del desenlace se confunden y se tocan sin que haya una línea divisoria entre las dos. Algunos factores pueden influir naturalmente para que el desprendimiento ocurra con mayor o menor facilidad, factores que están relacionados siempre con el estado moral del hombre encarnado. La afinidad entre el cuerpo y el perispíritu es proporcional del apego a la materia que alcanza su grado máximo en el hombre, cuyas preocupaciones corresponden exclusivamente y únicamente también a la vida de gozos materiales. Por el contrario, las personas que anticipadamente se identifican con la vida espiritual, el apego es casi. Si se trata de muerte natural, resultado de la extinción de las fuerzas vitales por vejez o por enfermedad, el desprendimiento se opera gradualmente de manera natural. Pero para el hombre cuya alma se desmaterializó y cuyos pensamientos se separan de las cosas terrenas, el desprendimiento casi siempre se completa antes de la muerte real. Es decir, que mientras el cuerpo todavía tiene vida orgánica, el espíritu penetra ya en la vida espiritual, ligado solamente por un hilo tan frágil que se rompe con el último latido del corazón. El hombre materializado y sensual, el hombre que vivió más del cuerpo que del espíritu, y para el cual la vida espiritual nada significa, ni siquiera ha llegado a su pensamiento, todo contribuye a estrechar los lazos materiales, y cuando la muerte se aproxima, el desprendimiento, a pesar de que se opera gradualmente, también demanda continuos esfuerzos. Las convulsiones de la agonía son los indicios de la lucha del espíritu, que a veces procura romper los hilos resistentes y otras veces se aferra al cuerpo del cual una fuerza irresistible lo arrebata con violencia, molécula a molécula. El desconocimiento de la vida espiritual hace que el espíritu se apegue a la vida material, que estreche su horizonte y al resistir con todas las fuerzas consiga prolongar la vida y consecuentemente su agonía por días, semanas y a veces meses. En estos casos la muerte no es el fin de la agonía, pues la perturbación continúa y el espíritu siente que vive sin saber definir su estado, siente el efecto de la enfermedad que puso fin a sus días y permanece con esa impresión por tiempo indefinido, pues está todavía ligado a la materia a través de puntos de contacto entre el perispíritu y el cuerpo. Recordemos aquellos espíritus que en las reuniones mediúnicas se manifiestan
discutiendo con los adoctrinadores que él se encuentra totalmente en la vida física y que eso de que ha pasado al mundo espiritual es una idea que se le intenta realmente. Lo contrario ocurre, sin embargo, con el hombre que se espiritualizó durante la vida. Después de la muerte, ninguna reacción lo afecta. El despertar en la vida espiritual es como despertar de un sueño tranquilo, un sueño placentero para iniciar una nueva fase de su vida. Elizabeth Kubler-Ross decía en su libro La muerte, un amanecer, que el alma abandona el cuerpo al igual que la mariposa abandona el capullo de seda. En las muertes violentas, sin embargo, como son los accidentes, ningún desprendimiento se ha iniciado con anterioridad a la separación del perispíritu. En este caso, el desligamiento comienza después de la muerte y su término no ocurre con rapidez. El espíritu queda aturdido, sin comprender su estado, y permanece con la ilusión de que vive materialmente por un periodo más o menos prolongado, conforme con su nivel de espiritualización. Sin embargo, la separación en los casos de suicidio es extremadamente dolorosa. Como el suicidio es un atentado contra la vida, el sufrimiento casi siempre dura un periodo igual o parecido al tiempo en que el espíritu todavía debería estar encarnado. Los dolores de la lesión física provocada repercuten en el espíritu. La descomposición del cuerpo, su destrucción por los gusanos, son experimentadas en todos sus detalles por el espíritu no encarnado. Y más allá de eso está el remordimiento que genera el sufrimiento moral a aquel que pensó en despertar de la vida. El hombre es un ser inmortal, es una criatura con posibilidades aún no exploradas y que se puede demostrar por intermedio de la mediunidad. En el año de 1979, participaba Divaldo Pereira Franco en un encuentro internacional espiritualista en la ciudad de Londres. En aquella oportunidad, en un país de habla extranjera, Divaldo tenía mucha dificultad de entenderse por ese idioma y mucho menos comunicarse. Bueno, pues él vio unos fenómenos que nos narró en su día, fenómenos extraordinarios que eliminan hipótesis en contra de la inmortalidad del alma. Un medium de Sudáfrica, de Irlanda y de Inglaterra, colocados en el escenario, mirando al público y apuntando a una persona determinada, a una persona cualquiera de la sala, le decían: usted. La persona se ponía en pie y uno de los medios decía: ve a su lado, y describía un espíritu. El otro medio daba el nombre del espíritu que se había manifestado. Y el tercer medio, daba el mensaje, repitiendo la posibilidad telepática, la llamada hiperestesia, que es directa del inconsciente. Era la primera vez que Divaldo veía 3 medios de países distintos, que no se conocían entre ellos y que se encontraban allí por primera vez. Ellos eran instrumentos de comunicaciones variadas. Pero en esta oportunidad, Divaldo se había ofrecido a desarrollar un tema relacionado sobre las pruebas científicas de la inmortalidad del alma por la tarde. Y por la noche, cuando ella se encontraba sentado en el hall del hotel, pues una señora inglesa, mirándole, le preguntó: ¿para usted significa la fecha
11 de noviembre de 1939. Aldo la miró y contestó, pues, no significa nada, señora. ¿Cómo puedo yo acordarme ahora del día 11 de noviembre de 1939? Le dijo, sí, usted se acordará. Usted se acordará porque yo veo a su lado un espíritu y veo escrito su nombre, Naya. Aldo pensó y la dijo, yo no conozco a nadie con este nombre. ¿No será que está usted traduciendo el nombre al inglés? ¿Quiere decirme, por favor, letra por letra? Y la señora le dijo, N-A-I-R. Rivaldo contestó, Nair, el nombre de mi hermana. ¿Mi hermana? Sí, que se quitó la vida el 11 de noviembre de 1939. La fecha era aquella precisamente, aquella que ella le había dado. Y aún más, ella describió el tipo de su hermana, 40 años después, sin que él en ningún instante la tuviese en su pensamiento. Y le dijo más, ¿y Am? ¿Quién es Am? Rivaldo la dijo, pues sí, no me acuerdo. A-N-A. Era el nombre de su hermana. Bueno, de esta Ana sí que me acuerdo. Era su madre, que murió el 12 de febrero de 1972. ¿Verdad, Rivaldo? ¿Verdad? Usted me puede decir que es una captación telepática, le dijo la medium. De acuerdo. Pero le voy a decir a usted otra cosa. Ella le mira y le dice, yo le iba a hablar a usted de que mantiene una obra social para más de 2.000 niños carentes. En aquel tiempo, efectivamente, Rivaldo asistía a más de 2.000. Hoy en día más de 5.000. Yo veo en su vida una dama rubia, muy amiga suya. Esta señora le va a ayudar a usted muchísimo cuando usted regrese a Brasil. Y él empezó a recordar de sus amigas rubias, pues no tenía ninguna, no. Por más que recordaba, no tenía. Recordaba los colores de los cabellos, que son muy complicados, pero rubia no tenía ninguna amiga rubia. Bueno, podía haber sido una equivocación mediúnica, porque es natural, dijo la señora. Cuando retornó a Brasil y fue recibido en el aeropuerto, allí estaba una amiga suya, morena, con sus cabellos rubios, y le dijo, Rivaldo, ¿qué te parece? Y le dijo, fantástico, te queda mucho mejor que antes. Él nos decía que como las mujeres tienen esa preocupación por la edad, él la dijo, además, te quitó como unos 20 años. Gracias a Dios, qué maravilla. Mira, Rivaldo, quiero darte una buena noticia. He conseguido una ayuda para la mansión del camino. Era la dama rubia que la medium había captado desde Londres. Cuando la medium captó, ella se encontraba ya con el pelo teñido, con el pelo rubio. Así que Rivaldo la preguntó, ¿cuándo teñiste los cabellos? ¿Hace un mes? Ah, la medium la había visto hacía 15 días. Y Rivaldo la recordaba cuando ella estaba todavía morena. Son fenómenos extraordinarios para demostrar la inmortalidad del alma. Pese a esto, siempre, cuando se habla al respecto de la muerte, hay una desagradable sensación para las personas normales. Para aquellos que sufren de psicosis maníaco-depresivo, hay un cierto encantamiento porque suponen que por intermedio de la muerte se pueden liberar de sus problemas
de sus dificultades, fugarse de la vida para apagarse en la nada. Pero la muerte, que produce tantos choques y que separa tantos sentimientos, con el espiritismo fue descifrada. Porque la muerte es la puerta que se abre en dirección a la vida. Nadie se muere. Todos vivimos ayer, vivimos hoy y viviremos mañana. Así que tendremos la oportunidad de encontrar a aquellos a quienes amamos, de sentir otra vez la experiencia del contacto afectivo, conduciéndonos a una realidad mucho más amplia. El espiritismo nos vino a brindar con el Consolador la certeza de que nuestros muertos queridos nos aguardan. Reconstruiremos nuestras familias, viviremos, amaremos otra vez, porque la muerte no mata el amor, no quita el odio. Cada uno continúa de acuerdo con su conducta terrena, y es en ese sentido que el espiritismo nos brinda el amor, la ley de caridad, incitándonos a un interrelacionamiento personal. Os voy a contar una historia. Había un pobre hombre, tan pobre, que no tenía cama donde dormir. Dormía sobre un pedazo de estera y justamente enfrente de su guardilla vivía una familia muy bien acomodada. Una familia que todos los días sacaba a los balcones los colchones de todas sus camas. Y el infeliz mendigo los miraba con una envidia que le devoraba el corazón. Tanto llegó a sufrir que se fue a confesar acusándose tristemente que la envidia envenenaba todas las horas de su vida y que aquellos malditos colchones eran su pesadilla. El buen cura, compadecido de su infortunio, le dijo: bien, ven a mi casa. Yo te daré una cama que ni los propios ángeles la tendrán mejor, con una condición, de que no te moverás de la habitación. Tendrás vistas a un jardín, comerás opíparamente, dejarás de sufrir el hambre, el frío, el calor y el desaliento, y a los 15 días yo entraré a verte y me dirás cómo te encuentras. Te advierto que no dejes tu desván ni tires el pedazo de estera por lo que pueda suceder. El mendigo, ebrio de alegría, se fue tras el buen cura a su nueva habitación y su gozo no tuvo límites cuando se acostó en una cama de 3 colchones que por los blandos parecían almohadones, y además unas sábanas que disputaban su blancura, la nieve y almohadas de pluma. La primera noche, el mendigo durmió con todo placer, y al día siguiente se despertó con muy buen apetito, comió cuanto quiso y después asomó a la ventana y estuvo mirando el jardín largo rato. Se volvió a acostar nuevamente por disfrutar despierto de su cama, y así estuvo durante 5 días, comiendo, durmiendo y mirando por la ventana a los jardineros que trabajaban en el jardín y al hortelano que arreglaba el huerto. Al 6.º día, con harta extrañeza suya, se levantó pensando en su guardilla, en su pedazo de estera. Recordó con delicia sus largos paseos por la ciudad y el campo, y la completa libertad que disfrutaba cuando dormía en el desván. Cierto que ayunaba muchos días, sí, pero contaba sus penas a otros compañeros y se consolaba. Y así estuvo luchando con sus recuerdos durante 3 días, hasta que pidió ver al buen cura. Este acudió enseguida a su llamamiento y el mendigo le dijo: Señor,
cual estoy muy agradecido a sus bondades, pero le suplico que me deje volver a mi pobre cuarto donde seré dichoso, porque ya no envidiaré los colchones de mi vecino. En estos días me he convencido de que no es la abundancia lo que da la felicidad. Aquí, sí, todo me sobra. Y sin embargo, como vivo contrariado, pues todo me falta. El cura sonriendo le escuchó. Esto quería yo demostrarte. Es iluso todo aquel que envidia a otro, porque casi siempre el envidiado tiene en el fondo de su vida muy poco que envidiar. Vive tranquilo con tu miseria, que nunca es pobre aquel que se contenta con su suerte. El mendigo volvió a su desván, contempló el pedazo de estera con viva satisfacción, se reclinó en él y sonrió gozoso porque la víbora de la envidia ya no se albergaba en su mente. El fondo moral de este cuento es de una profunda enseñanza porque demuestra que las pequeñas contrariedades envenenan la vida hasta el punto que se prefiere la miseria a gozar de la abundancia. En medio de esas penalidades que tanto mortifican, sin embargo pasan completamente desapercibidas para muchos seres, la generalidad cree que estando cubiertas las primeras necesidades de la vida, todo lo demás no hace trago en el corazón del hombre, no siendo así en realidad. Pues hay manjares que son más amargos que la hiel y hay pan más duro y más dulce al paladar que la miel. Se dirá que si todo el mundo pensase del mismo modo, nadie se ocuparía de las cosas de la tierra y todo se paralizaría. No. El hombre busca instintivamente su bienestar y aun con la certeza de permanecer poco tiempo en el puesto, quiere estar lo mejor posible. No hay nadie. Encontrando una zarza, no la quite para no pincharse. Así pues, los deseos de buscar el bienestar forzan al hombre a mejorar todas las cosas, impulsado por el instinto del progreso y de la conservación que está en las leyes de la naturaleza. El hombre trabaja pues por necesidad, por gusto, por deber, y en esto cumple las miras de la providencia que con este fin ya ha colocado en la tierra. El que considere solo el porvenir no da al presente sino una importancia relativa y se consuela con las contrariedades del presente, pensando en el destino que le espera. Dios no condena a los goces terrestres, en absoluto, sino el abuso de estos goces en perjuicio de las cosas del espíritu. El que se identifica con las palabras de Jesús, mi reino no es de este mundo, es decir, con la vida futura, se parece a un hombre rico que pierde una pequeña cantidad de su fortuna sin ninguna emoción. El que concentre sus pensamientos en la vida terrestre es como un hombre pobre que pierde todo lo que posee y se desespera. El espiritismo ensancha el pensamiento y abre nuevos horizontes. El espíritu de Juana de Ángelis nos dice que la muerte es apenas un pasaporte para la vida. Tenemos un mensaje de una reina de Francia que podemos encontrar en el Evangelio según el Espiritismo.
Es una instrucción de orientación hacia todos aquellos que somos conscientes de la vida. Se titula Un reino terrestre y dice: ¿quién mejor que yo puede comprender la verdad de estas palabras de nuestro Señor? Mi reino no es de este mundo. El orgullo me perdió en la tierra. ¿Quién comprendería la nada de los reinos de ese mundo si yo no lo comprendiese? ¿Qué me he traído de mi realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. Y para que la lección fuese más terrible, ni siquiera lo conservé hasta la tumba. Reina fui entre los hombres. Reina creí entrar en el reino de los cielos. Engañosa ilusión. Qué humillación cuando, en vez de ser recibida allí como soberana, vi sobre mí y mucho más altos hombres a quienes creía muy pequeños y que yo despreciaba porque no eran de sangre noble. Entonces comprendí la esterilidad de los honores y de las grandezas que con tanta avidez se buscan en la tierra. Para prepararse un lugar en este reino es necesario la abnegación, la humildad, la caridad en toda su celeste práctica y la benevolencia para todos. Nadie os pregunta lo que habéis sido, qué rango habéis ocupado, sino el bien que habéis hecho, las lágrimas que habéis enjugado. Ah, Jesús, tú lo has dicho. Tu reino no es de la tierra, porque es preciso sufrir para llegar al cielo y a las gradas del trono. No aproximan a él los senderos más penosos de la vida, pues son los que a él conducen. Buscad pues el camino a través de los abrojos y de las espinas, y no entre flores. Los hombres corren tras los bienes terrestres como si debieran conservarlos siempre, pero aquí ya no hay ilusión. Ven muy pronto que solo se asieron a una sombra y despreciaron los únicos bienes sólidos y duraderos, los únicos que les sirven en la celeste morada, los únicos que pueden franquearles la entrada. Tened piedad de aquellos que no ganaron el reino de los cielos. Ayudadles con vuestras oraciones, porque la oración aproxima el hombre al Todopoderoso. Es el eslabón que une al cielo a la tierra. No lo olvidéis. Una reina de Francia. Muchas gracias por la atención que nos habéis prestado.